Los libros son instrumentos de conexión con el mundo, las emociones y el ser. Bienvenidos a Gusto Literario, un espacio de promoción de lectura para nutrirse de buenas historias. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gusto Literario. Hoy tenemos una invitada muy interesante, no solo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sino también porque este mes se celebra el Día Internacional de la Felicidad y creo que esta autora tiene que ver con ambas cosas. Su primer libro, Quality Life, Ingeniería para la Vida, se basa en su teoría IFCP, Incidencia de la Felicidad en la Productividad, la cual ha desarrollado a lo largo de su carrera como ingeniera industrial y especialista en gestión de calidad. Sandra Escobar, bienvenida a Gusto Literario. Muchas gracias, Ana María. Gracias por invitarme a este espacio. Desde que inició Gusto Literario, soy seguidora fiel de sus diferentes episodios y hoy soy muy feliz de estar el día de hoy compartiendo mi experiencia y mis conocimientos. Sandra, un gusto tenerte acá y teníamos una cita pendiente hace tiempo. Total, muchas gracias y qué bueno que esa oportunidad se dio en el marco de la segunda edición de Quality Life, que está próximo a hacerse el lanzamiento. Bueno, voy a leer un extracto de tu libro que a mí me causó gran interés debido pues a mi gusto literario, ¿cierto? Voy a leer. Dice, el universo opera con una precisión inalterable. Las órbitas perfectas, la simetría de un copo de nieve, la intrincada maquinaria del cuerpo humano. Sí hay poesía en el cosmos, es la poesía de la ingeniería. Esto me causó me llamó mucho la atención porque tú eres ingeniera, o sea, ¿qué otra profesión es más cuadriculada que la ingeniería? Pero aún así encuentras una manera de traer la poesía a toda la historia. Yo quisiera preguntarte, Sandra, ¿cómo en tu vida personal, en tu vida profesional, creciendo, cómo llega esa sensibilidad y esa poesía, esa literatura? ¿Cómo llegas tú a eso en tu vida? ¿De dónde lo ves? ¿De dónde sale? Mira que a medida que fui indagando en medio de mi carrera profesional, pude identificar que limitar el conocimiento a un solo marco de aplicación es algo demasiado absurdo porque el conocimiento es muy transversal, es universal. Y precisamente cuando nosotros hablamos de ingeniería, nos damos cuenta que está inmerso en el comportamiento del individuo. De hecho, en parte de la introducción del libro nos llevamos un poco a ese proceso de reflexión de cómo ha sido ese proceso de superación del ser humano y cómo ha sido su evolución. Después del descubrimiento del fuego, empezó la cocción de alimentos, empezó ese ejercicio de evolucionar y de instrumentalizar estas herramientas y en eso se basa básicamente la ingeniería, en mejorar constantemente, incluso si lo miramos como el vestuario que nació como una necesidad en ese proceso evolutivo. Pudimos ver cómo ya posteriormente hoy estamos incluso viendo el vestuario desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la moda, y esa evolución, si le pudiéramos poner un nombre, se basa en la ingeniería. Entonces, yo cuando empecé a enamorarme de esa carrera profesional, yo me di cuenta que, y básicamente todos los ingenieros industriales pueden decir que es la carrera que sí o sí necesita una especialización porque su marco de aplicación es demasiado amplio cuando empezamos a analizar empresas de producto, empresas de servicio, empresas públicas, empresas privadas y todas funcionan desde un punto de vista supremamente diferente, pero cuando nosotros analizamos el concepto y las metodologías son transversales para cualquier tipo de organización y de allí fue donde surgió ese concepto de BEM. Si esto funciona en cualquier tipo de organización, ¿qué podría hacer con nuestra vida? Y fue allí, en medio de estas clases, que además también tuve unos docentes extraordinarios que me hicieron enamorar especialmente de la carrera, pero particularmente de la materia de calidad, con la cual pues hice la maestría posteriormente con los sistemas de gestión. Y allí pude identificar esa verdad absoluta y es que definitivamente esas metodologías funcionan y que la vida misma es concebida como una empresa, porque
operamos en medio de procesos personales, familiares, profesionales, todos tenemos sueños, todos queremos superarnos, pero entonces nos faltan esas herramientas técnicas para poderlo desarrollar. Y para eso está precisamente Quality Life, para traducirse todas estas herramientas que han funcionado, que son útiles y que son absolutamente vigentes en el mundo de las organizaciones, pero te las regalo para que las apliques a la vida, porque la vida sin herramientas siempre es un poco más complejo. Va a ser mucho más difícil lograr llegar a la meta si carecemos de estos instrumentos. Claro que sí, Sandra. Y ahí es donde veo tu visión de ingeniería, ¿cierto? Pero también has dejado muy claro que esto era un gran sueño para ti, escribir este libro. Y yo me pregunté en el momento que lo leí, dije, pero ¿y por qué en la mente de un ingeniero un sueño de su corazón es escribir un libro? Me pareció muy interesante que porque pues uno tiene muchos sueños, uno tiene un sueño de tener una empresa, uno tiene un sueño de viajar a un lugar, uno tiene, no sé, un sueño de comprarse un carro, pero pocos son los que sueñan con escribir un libro. Cuéntame de dónde nació ese sueño. Mira, yo te agradezco mucho esta pregunta porque siento que es una pregunta que me conecta con lo humano y que me conecta con mi infancia y con esos sueños que he tenido de toda mi vida. Y realmente esto responde a un momento de mi vida en el que yo no sabía qué iba a hacer, en el que yo no tenía la más mínima y remota idea de que iba a ser ingeniera, de que me iba a inclinar hacia eso, porque todo el tiempo cambiaba de profesión a profesión y eso fue por allá cuando tenía aproximadamente 12 años. Y cuando yo tenía 12 años, eh, parece algo particular como el tema de lo que puede un padre, puede una organización, una institución lograr cuando le dicen a un niño, eres bueno en eso que hace, así no sea tan bueno. Entonces, yo estaba por allá en la biblioteca y resulta que la biblioteca inició con un proyecto súper bonito que se llamaba Mi Mundo es un Cuento, y allá llevaban a todos los niños. Yo soy de un municipio que se llama Anserma, un municipio muy cultural, y acá todos los niños iban a la biblioteca, practicaban la escritura y pues finalmente los incentivaban a establecer finalmente un cuento para organizar un libro que se llamaba así, Mi Mundo es un Cuento, y esa fue la primera edición de la biblioteca. Dio la casualidad que yo salí seleccionada, pero pues realmente más que por el tecnicismo y la estructura del cuento, era porque era muy juiciosa y siempre iba a todas las clases, y entonces fue como un tema de premiación a todos estos niños que salieron seleccionados en este cuento. El caso fue que cuando salió la publicación de ese libro, nos hicieron un evento acá, pues, con todos los papás. Yo me sentía la más importante de la vida. Ese libro lo teníamos acá en la casa. Yo creo que está solo en la biblioteca de Ansarma y en mi casa, pues. O sea, ya eres una autora publicada. Antes de Quality Life. Y cuando llegaba visita, siempre sacábamos el libro de que me publicaron ese cuento, y de ahí salió esa idea en mi cabeza de que escribir era mi pasión y de que además era buena y que además ya me habían publicado. Y fue algo muy chistoso porque recientemente me encontré con ese libro y volví a leer mi cuento, y era un cuento muy chistoso porque era apocalíptico, trágico, cero puntuación. Si tú dices, bueno, si realmente eso pasó por un filtro, pero mira algo tan bonito que fue esa motivación, lo que alimentó un sueño, lo que alimentó el hecho de sentirme buena en algo. Y de allí empecé a practicar y a tener como esa relación directa con la escritura. Entonces yo siempre tuve ese sueño de escribir un libro, que inicialmente era un libro de cuentos porque me habían publicado un cuento, después empecé a escribir poemas, por ahí tengo algunos. Incluso también tengo una publicación por allá en una revista que se llama Papel de Oficio, de algunos de mis poemas. Y posteriormente, cuando empecé a estudiar, ya esto mutó, digamos, a un lenguaje más técnico, pero fue como esa conexión directa con compartir el conocimiento. Y finalmente yo pienso que en eso se resume un libro, y es un regalo que hace el autor desde su perspectiva sobre la vida, sobre alguna situación, y es un regalo que quiere darle
a las personas para que conozcan ese punto de vista respecto a ciertas situaciones. En mi caso, este sueño nunca me abandonó y fue un trabajo de mucho tiempo. Imagínate que yo me gradué de ingeniera en 2017, todos los años que han pasado, y desde entonces siempre estaba la idea en mi cabeza, algo que se fue moldeando con el tiempo. En 2024 precisamente sacamos esa primera edición y ahorita en 2026 esa primera edición evolucionó más y tenemos el libro que tú leíste, que es de la segunda edición, que ya está próximo a hacer ese lanzamiento. Bueno, Sandra, pero los sueños tienen la particularidad de ser como muy en las nubes, como a personas como tú y como yo que tenemos personalidades así como medio soñadoras, como medio entusiastas. Los sueños son como esa gasolina que lo pone a uno como, ay, qué rico, qué chévere, sí, sí, sí. Pero de ahí a que se vuelvan realidad hay un camino. Y a esa va mi pregunta. De las herramientas que tú estás ofreciendo en tu libro Quality Life, ¿cuáles te sirvieron a ti para aterrizar ese sueño de es que yo quiero escribir un libro y quiero bajarlo de la nube del sueño y hacerlo realidad? Creo que esa pregunta es de principio a fin el libro y es indispensable porque mira que se basa inicialmente tal cual se hacen las organizaciones y partimos de un autor espectacular que es Deming y él fue el creador del ciclo Deming, que es algo súper básico, que es el ciclo de primero planear, luego verificar y hacer seguimiento, luego eh, planear, hacer, verificar y luego actuar, que es tomar esas medidas correctivas. Y uno podría decir, pero es que esto es tan sencillo y tan básico, pero cuando realmente ponemos en práctica ese instrumento es que nos damos cuenta de que cada fase es indispensable, que nosotros no podemos pasar a la acción al hacer sin antes haber planeado, que no podemos dejar el hacer suelto, sino que también a cada cosa hay que hacerle un seguimiento, hay que evaluar y hay que retroalimentar esas acciones que nosotros hacemos. Entonces, de allí parte, pues, como toda esa estructura del libro. Y mira que no iniciamos de entrada planeando, porque también a veces cometemos ese error y es el pensar que con tener un cuaderno y un lápiz y hacer una lista de chequeo con una cantidad de acciones por hacer, eso es planear. Y resulta que eso es lo último que nosotros hacemos dentro de la estructura planeada. Es más, eso que yo te digo de coger el lápiz, hacer una cantidad de actividades, ni siquiera va en la fase de planear, va en la fase de hacer. Entonces, como tú ahorita lo mencionabas, todo parte de un sueño, de un anhelo en el corazón, pero antes de tener ese sueño, para poderlo aterrizar, lo primero y lo más importante es conocernos. Y de allí parte de que todas las entidades y organizaciones antes de planear siempre tienen que hacer un diagnóstico organizacional. Entonces en el libro nos llamamos Ven, nos conocemos y a veces pasamos toda una vida y ni siquiera sabemos quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, en qué fallamos, cómo funciona nuestro contexto, incluso cómo funciona algo tan básico que es la estructura fundamental del ser humano. Entonces es allí donde para mí aprender a conocerme realmente fue la fase más difícil, más compleja, pero yo creo que más enriquecedora porque fue un ejercicio que incluso dentro del libro también invita a que no solamente lo hagamos nosotros desde nuestra perspectiva, que también vamos y busquemos esas personas de nuestro contexto que también nos conocen, que saben cosas de nosotros, no sea nuestra mamá, nuestro esposo, los hijos, los amigos, ven. Cuéntame cuál es mi fortaleza. A veces nos cuesta reconocer lo bueno, a veces nos cuesta y tenemos es una cantidad de cosas negativas y cuando vemos esa perspectiva que tienen de nosotros también es esas fortalezas que nosotros no vemos, pero que también tienen que estar ahí anotadas. ¿Por qué? Porque todo ese análisis inicial es lo que nos va a dar las herramientas para poder ejecutar de manera estratégica. De allí viene pues como ya el planteamiento de nuestra misión de vida, de la visión, que es ese gran sueño hacia donde queremos llegar, pero todo tiene que ir acompañado de unos objetivos estratégicos, porque por ejemplo en el libro también hago unos ejemplos muy básicos y es listo, nosotros nos vamos a ir y cogimos el carro y nos fuimos. Pero nunca miramos el aceite, el agua, cómo estaba el carro y si prendemos ese vehículo y nos vamos así y resulta que no tenía gasolina.
Sí, y eso no, Entonces nos queda, una cantidad de veces, cuando estamos como imaginándonos un montón de cosas, nuevamente los sueños en las nubes, pero cuando uno se dice, uy, voy a hacer tal cosa y ya la tengo aquí, y luego se va dando cuenta que no, realmente está más lejos de lo que creímos porque no nos estamos preparando bien para alcanzarlo. Tú ahorita hablabas del autoconocimiento y me llama mucho la atención ese capítulo porque pues vivimos en una época y en una sociedad donde la distracción, la desmotivación, el miedo, la pereza son como los males del siglo y yo soy de las que creo que en la sociedad actual necesitamos un poco más de estructura. ¿Tú cómo crees que tu libro nos puede ofrecer herramientas de autoconocimiento de una manera práctica? Porque es difícil llegar allá. y mira que yo también hago dentro del libro ese paralelo entre las herramientas de autoconocimiento psicológicas y también las herramientas de conocimiento organizacionales. Dentro del libro utilizamos, digamos, más unas herramientas de convivencia organizacional, como son el tema de los estilos sociales, que además es indispensable identificar cuál es mi modelo social, cuáles son esas fortalezas, qué es lo que me molesta, cómo identificar el del otro y cómo optimizar ese ejercicio de comportamiento que, pues te cuento en resumen, son cuatro. Entonces están los afables, que son pues esas personas que conectan desde lo humano, están los amarillos, que son las personas que conectan pero rápidamente, que son súper fáciles para hacer esas conexiones, pero de pronto un poquito despistados en las acciones. Y por otro lado, los más enfocados en las tareas y en lo que hay que hacerse, que son los emprendedores y los azules. Y son, digamos, una teoría absolutamente sencilla, fácil de identificar, pero que cuando aprendemos a dominarla, también aprendemos a leernos y aprendemos a leer a los demás. Y esto es indispensable porque todos nuestros sueños están inmersos en medio de un contexto social y todo lo que nosotros hacemos siempre va a tener una relación directa con las personas. Entonces, esta primera lectura yo creo que es una de las más útiles. Ya las siguientes que nos lleva el libro es, por ejemplo, la matriz DOFA o la matriz FODA, que ahorita pues globalmente se está llamando de esa manera y también nosotros nos unimos a esa moda, y es pensar primeramente en positivo, pero que nos ayuda no solamente a leernos a nosotros desde nuestro interior, sino también ese contexto en el que estamos situados, y posteriormente ya un ejercicio de introspección, que es una guía que se adelanta a través del libro para tener una conversación individual con uno mismo. Y es increíble todo lo que descubrimos en medio de esa conversación. A mí me gusta mucho ese tema de los modelos sociales porque me devuelve a la adolescencia cuando uno en las revistas, ¿cierto? Inclusive en las propias compañeras de clase le hacían a uno test. ¿A ti te tocó eso? Sí, Que le hacían a uno el test y entonces preguntaban un montón de cosas y luego entonces le salía la respuesta, ay, usted es tal y sí. tal. En tu libro tú nos ayudas a identificar qué tipo de modelo social tenemos. Sí, exactamente. Es algo así súper práctico como el test de colegio. Ay, maravilloso, porque sí, yo creo que para todas estas teorías y todas estas herramientas es muy, pero muy importante que haya como ese nivel de interacción con el lector y por lo que vi, tu libro ofrece muchas herramientas de interacción. Cuéntanos un poquito más para animar al público a hacer test. Mira que es muy interesante porque la persona que tiene en sus manos la Quality Life es una persona que en realidad quiere hacer una transformación en medio de su vida. Es una persona que en serio tiene un proyecto y quiere desarrollar un plan estratégico para poderlo lograr. Es esa persona que en serio quiere tomarse la vida con seriedad como una organización y va a trabajar por ello. Entonces no es como el libro que tú te vayas a comprar para relajarte y leer frente al mar, sino que es un libro que te va a llevar a la acción, que te va a llevar a razonar contigo mismo, a evaluarte, a autoevaluarte, a pensar en eso que quieres, a desarrollar una estrategia para que la logres y a brindarte todos los instrumentos para que lo puedas desarrollar. Entonces, mira que el paralelo, pues, que hacemos en el libro es que muchas de estas metodologías casualmente fueron metodologías de Japón. Y Japón se pegó una disparada en términos industriales después de la posguerra, porque lo que quedó de Japón
fue una cosa increíble porque ellos quedaron en cenizas y ya después se convirtió en una gran industria en términos de competitividad, en términos de productividad, pero casualmente fue gracias a estos instrumentos, que si nosotros lo analizamos parecen instrumentos demasiado sencillos, fáciles de aplicar, pero que son absolutamente funcionales siempre y cuando tengamos la disciplina para hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, hay una parte del libro donde nosotros firmamos una resolución. Y esto es pues muy similar a los sistemas de gestión organizacionales, porque en los sistemas de gestión hay una resolución, hay un compromiso de la alta dirección en hacer funcionar y ejecutar ese sistema de gestión. Nosotros en este libro lo hacemos con nosotros mismos y esa resolución invita a ese compromiso para poder desarrollar y para poder aplicar y para poder tener la disciplina que va a hacer funcionar esto. Sí, estoy muy de acuerdo y hay una parte que me pareció muy interesante donde tú hablas de una teoría del cerebro triúnico. Yo nunca había escuchado eso, entonces es un tip ahí de ciencias muy interesante para mí, que se enfatiza en la gestión y definitivamente no hay cómo lograr algo, cómo pasar a la acción, cómo cumplir un objetivo sin gestión. ¿Nos puedes hablar un poquitico acerca de la gestión del instinto, la emoción y la visión? Claro que sí, mira, y me parece súper pertinente ahorita que tocas este tema de esta teoría, porque además es un concepto que yo decidí incluir en el libro, porque además de conocernos a nosotros mismos, también tenemos que partir de una tesis y es que todos somos seres humanos y como seres humanos también tenemos algo en común y es un comportamiento genérico, como es el tema cognitivo, como es el funcionamiento de nuestro cerebro que realmente ya hay otras personas que se han encargado de estudiarlas y de sacar pues teorías que son supremamente prácticas, absolutamente vigentes y muy interesantes para tener en cuenta dentro de este proceso de planificación y de la vida misma. Entonces allí menciono pues esta teoría de Paul MacLean, que ya tú lo mencionaste, es el cerebro triúnico y mira que es una teoría de 1960 más o menos donde salió esta teoría y sigue siendo profundamente vigente, porque además allí se logró descubrir científicamente que todos los seres humanos funcionan en el neocortex, que es el racional, el límbico, que es el emocional, y por otro lado está el reptiliano, que es eso que nos conecta con la parte animal. Entonces aquí también es algo que invita el libro y el libro te invita es a vibrar siempre en el neocortex, que es en el racional, porque tú siempre tienes la respuesta adecuada, porque tú sabes hacia dónde vas, porque tú entiendes qué es lo que está sucediendo en medio de tu vida, pero a veces no estás actuando desde ahí, a veces estás actuando desde la emoción, a veces estás actuando desde el miedo. Y es allí donde cuando tú escribes, cuando llevas a dominar la razón, te deshaces automáticamente de lo demás, de lo emocional y no permitas que eso te domine, sino que permites que sea el racional el que tome las decisiones en medio de tu vida. Y también es súper importante aprender a entender y a dominar todo esto, porque cuando entendemos esta parte que ni siquiera a veces nos pertenece a ti como Ana, a mí como Sandra, sino que son cosas que nos conectan desde el funcionamiento general del individuo, sabemos entonces identificar, venga, yo no voy a renunciar a mi sueño porque cambiaron las condiciones, voy a cambiar la estrategia. Entonces, entendiendo cómo funcionamos, de allí pasamos a un plan profundamente estratégico, profundamente vigente y nos vamos directamente a la acción. Por ejemplo, en la misión, pues como para terminar un poco, yo menciono una que me pareció muy, muy interesante y fue la de Mandela, porque Mandela tenía muy clara su misión como líder. Y cuando estuvo en prisión, él dice que él fue feliz. Y fue feliz porque tenía claro su propósito y estando en prisión y estando encerrado, eso no lo alejaba de lo que él estaba cumpliendo como líder. Entonces, mira lo teso que es tu tener claro qué estás haciendo, cuál es tu propósito de vida y cómo lo estás cumpliendo, que ni siquiera ser privado de tu libertad te va a limitar hacia el cumplimiento de todos esos sueños y esos propósitos. A mí me fascinan las biografías, me encantan, hay unas biografías increíbles que recomiendo altamente y por ejemplo, pues esta biografía de Nelson Mandela es espectacular y es supremamente inspiradora. ¿Hay alguna biografía o la vida de alguna personalidad que te haya inspirado en este proceso?
Mira que muchas, muchísimas. Y en eso fue lo que mutó la primera edición de la segunda edición. Y es que la primera edición, digamos, yo no abordaba mucho al momento de meterme en medio de cada tema, sino que era listo, estos son los riesgos, haz tu plan. Pero ya en este libro indagamos un poquito más cuando vamos a hablar de cada tema y miramos esos ejemplos históricos que nos llevan como a razonar y a ver cómo a otras personas les sucedió y fueron personas, pues, íconos en medio de la historia, cómo no nos va a suceder a nosotros, tanto ejemplos positivos como no tan positivos. Por ejemplo, cuando hablo de la visión, que ese es el lugar hacia donde queremos llegar, entonces nos habla de Walt Disney, de que él llegó, incluso no pudo ver el parque de Walt Disney materializado. Y cuando se inauguró, hicieron como ese comentario de qué triste que él haber creado toda esa industria y no haber estado en la inauguración, pero alguien de su familia mencionó de que no, de que efectivamente él ya tenía claro hacia dónde quería llegar y que él dentro de su propio plan ya lo había visto visualizado y que él sabía que incluso no lo iba a alcanzar a realizar, pero que ya sentía la satisfacción de haberlo visto en algún momento en medio de su vida. Y mira que es algo que incluso es absolutamente vigente, por ejemplo, con Gaudí en esta Sagrada Familia que aún ni siquiera han podido terminar aún y que él sabía que nunca iba a poder terminar porque así pasaba con los grandes arquitectos e ingenieros en la historia que iniciaron con un proyecto, pero que sabía que no iban a alcanzar a verlo y este es el mejor ejemplo de visión de vida. Por ejemplo, también cuando hablamos de finanzas personales, aquí traigo a relación el ejemplo caótico de Versalles en la época de María Antonieta, que todos sabemos el desastre que sucedió y en lo que terminó María Antonieta simplemente por no saber administrar los recursos en su momento y por no haber sabido también leer el contexto que es fundamental y los aliados estratégicos más importantes en ese momento que fue el pueblo francés. O por ejemplo, cuando hablamos de riesgos, lo que pasó con Napoleón, y es muy chévere, ¿sabes? Como este ejercicio, porque son temas que ya sucedieron y que nosotros analizamos ese suceso histórico para entender lo importante de revisar tus riesgos, lo importante de manejar tus finanzas personales, lo importante de tener claro una visión, ojalá pues a largo plazo que tengamos muy claro que ese es el legado que queremos dejar. Bueno, ese tema de finanzas personales me parece súper pertinente porque no hace mucho estaba hablando con mi familia sobre, venga, porque a los niños en el colegio, porque a nosotros en el colegio no nos enseñaron a manejar el dinero, es que asumieron que no íbamos a tener dinero o qué. Y me parece como la educación financiera me parece fundamental eh, desde el inicio del proyecto de vida hasta la edad adulta y para emprender cualquier proyecto profesional. Cuéntanos cómo abordas tú ese tema de las finanzas personales en Quality Life. Mira que se abordan desde una manera muy sencilla, porque es que el libro también nos lleva a unas herramientas que sean fáciles de aplicar, que sean prácticas, que sean funcionales. Entonces, básicamente el libro nos lleva a uno a analizar, por ejemplo, lo que son los gastos hormiga, que son, venga, mi tomadita de café, el taxi que va y viene, esos gastos que nosotros juramos que realmente eso no tiene una incidencia, pero que cuando los sumamos nos damos cuenta que ahí nos estamos haciendo el roto. También el tema, por ejemplo, del manejo de nuestra tarjeta de crédito, del manejo que le estamos dando. Y finalmente, brindo una herramienta súper sencilla que es un cuadrito donde hacemos el análisis de nuestros ingresos, de nuestra distribución para ahorrar, para pagar deudas, para funcionar y para saber finalmente cuánto nos queda para gastar. Y ese entendimiento que parece una cosa absolutamente sencilla, absolutamente básica, pero la no aplicación de estos instrumentos es lo que nos lleva a los grandes desastres económicos, que como tú lo dices, es fundamental que nos lo empiecen a aplicar desde el colegio, pero no sucede. Y yo creo que todos los que no hemos tenido esa formación inicial cuando salimos al mundo laboral, nos chocamos de frente con la realidad y hemos tenido experiencias bastante negativas al respecto. Sí, Sandra, me parece súper clave este punto y te quería preguntar si has tenido la oportunidad de implementar el proyecto de lo que propone este libro en algún contexto profesional para que las herramientas que se ofrecen en Quality Life les puedan servir a otros.
El ejemplo más claro del proyecto que ha estado inmerso dentro de este libro ha sido mi libro. Ha sido el mismo proyecto de Quality Life. Y mira que inicialmente ya tenía como toda la estructura de sacarlo, de gestionarlo, de dónde publicarlo, de dónde presentarlo, y todo este ejercicio de gestión ha hecho parte de esta misma estructura. Y también te voy a contar, esa estrategia también hay que cambiarla porque las condiciones a veces cambian. No siempre, y realmente el libro nos muestra de que la vida es una vida que cambia constantemente, que el contexto siempre puede transformarse y eso no quiere decir que nuestro proyecto deba renunciar, que debamos renunciar a ello. Y te cuento que el libro salió en 2024 y justamente en diciembre de 2024 yo había hecho dos lanzamientos del libro. El primero fue en el Centro de Convenciones en Cartagena, en el marco de un evento internacional súper bonito de ingeniería. Y el segundo evento de lanzamiento fue precisamente en la Feria del Libro de Pereira, que fue por allá en septiembre, en octubre más o menos. Te cuento que en diciembre, octubre, noviembre, diciembre, 2 meses, yo tenía 2025 un plan estratégico para visibilizar el libro, entonces ir a más ferias del libro, ya tenía confirmadas varias presentaciones en algunas universidades, en diferentes lugares que me habían abierto la puerta para empezar a comercializar toda esa estructura del libro. Esto fue en octubre y ya tenía todo un plan estratégico 2025. Diciembre, me doy cuenta que estoy embarazada. Qué Entonces, belleza. después la noticia, como que yo digo, Dios mío, qué felicidad y qué alegría esta nueva transformación en medio de mi vida, pero eso quiere decir que mi estrategia cambia. Y de allí pues fue que nació el podcast, que creo que fue en el año pasado que organizamos como toda la estructura narrativa de cada capítulo y demás para seguir promocionando este libro sin movilizarme, sin poderme mover porque estaba obviamente pues con la barriga súper grande, con mi chiqui súper chiquita, Y con el corazón muy contento, ¿no? con el corazón muy feliz asumiendo esa transformación hermosa en medio de mi familia, donde además cambió esa estructura jerárquica, porque a veces yo pensaba, no, lo más importante es lo laboral, una cosa y la demás allá. Cuando me doy cuenta de esta noticia, fue algo que cambió por completo las jerarquías y pasó familia a primer lugar por encima de todo lo demás, y lo que implicó que hoy, por ejemplo, estoy sacando una segunda edición del libro, vuelvo a retomar esta gran cantidad de proyectos y no quiere decir que porque no te puedas mover y tu plan era estarte moviendo por todo el país, quiera decir que tengas que renunciar a eso. Sí, total. Y me gusta mucho que hayas tenido una experiencia de humanización de la felicidad, porque no todo es trabajo siempre y hay otros componentes de la vida que le traen a uno esa satisfacción de vida. A propósito de tu segunda edición, amplías con un capítulo dedicado a la felicidad y me encantaría que nos dieras como una pequeña probadita aprovechando que estamos en el mes del Día Internacional de la Felicidad. Ay, muchas gracias. Mira que este episodio, digamos, es algo de lo que más me emociona de este libro y fue haber tenido la oportunidad de incluir el capítulo de la felicidad. Te cuento que pues yo tengo esa teoría de IFEP, que fue incidencia de la felicidad en la productividad, que fue mi proyecto de grado en la maestría y que fue algo absolutamente vigente con el que llegué a muchos lugares y fue una teoría que comprobó con datos científicos que la felicidad incide de manera directa en la productividad y que la gente más feliz es la gente más productiva. Pero más allá de este dato en el que terminó esta maestría, fue una investigación muy interesante que me llevó a acercarme a la concepción de la felicidad. Y mira que es un tema bastante, digamos, polémico porque a veces nosotros tenemos un concepto muy subjetivo de lo que es la felicidad, pero cuando nos llevan a pensar de que se puede medir matemáticamente, de que hay un instrumento que determina la felicidad como los test del colegio. Por ejemplo, yo investigué uno muy interesante y fue en el que se basó mi tesis de maestría, que se llama el Oxford Happiness, y fue un instrumento inglés, un instrumento que se generó en el 2002, con el cual se siguen adelantando investigaciones en materia de felicidad y es una escala de 29 factores
pero que básicamente agrupa y concibe la felicidad como un constructo que se aborda a partir de 4 factores. Uno es la felicidad, la alegría, perdón, y la alegría es lo que nosotros siempre confundimos con felicidad, y es el reírnos a carcajadas, es el compartir espacios de euforia, de mucha motivación, y decimos: "No, es que estamos súper felices". No, estamos súper alegres, pero realmente eso no es la felicidad en su totalidad. Forma parte, sí, pero no determina la felicidad en su totalidad. Por otro lado está la autorrealización, y que es algo que también nos lleva de manera directa a teorías como la de, la pirámide de necesidades humanas. No recuerdo el autor, se me fue en ese momento. No, porque tienes una cantidad de autores que han sustentado todo este trabajo y te han ayudado a construir esta teoría. Yo estaba revisando eso porque, claro, uno siempre que está en el cuento de los libros siempre quiere saber y qué autores fundamentan esto. Y la verdad, la lista es larga y los invito a consultar el libro para que encuentren muchos autores muy inspiradores acerca de todas estas teorías. Sandra, quisiera pues hablarte también de otro tema, de una iniciativa muy, muy, muy importante que has logrado con tu carrera y en tu trayectoria, y es el tema de la mujer. Y te lo menciono porque estamos dentro del contexto de celebración o conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con todas las luchas que hemos tenido por nuestra defensa de la identidad, entre otras cosas. Y quisiera que nos cuentes un poquito acerca de tu iniciativa en torno a la mujer y cómo eso ha empoderado tu proyecto. Muchas gracias, Anita, por tenerlo en cuenta dentro del podcast. NGO fue un colectivo social que también partió de un sueño, que es absolutamente necesario poderlo haber aterrizado con el tiempo, y resulta que todo partió de que yo soy, pues, de un municipio que ya te había mencionado, Anserma, y justamente estábamos analizando el comportamiento colectivo de las mujeres y su liderazgo, y notamos que las gerentes de los bancos mujeres, el enlace de Cámara de Comercio mujer, la de Confa mujer, todas las presidentas incluso de juntas de acción comunal, en su mayoría mujeres, la concejal mayor votada en el municipio mujer. Entonces estábamos analizando que realmente se nota ese liderazgo, ese empuje, esa proyección que tiene la mujer en nuestro territorio, y de allí nació pues esta idea con un amigo que yo tuve en su momento, y conversábamos de lo interesante que sería unificar esa fuerza femenina alrededor de un propósito que fuera no solamente visibilizar el maltrato y lo negativo, que es lo que generalmente se hace, sino potenciar esas habilidades positivas, esas ganas de salir adelante, ese potencial y esos proyectos que tenían las mujeres en nuestro territorio. Eso fue un proyecto que fue evolucionando. Realmente te cuento que nacimos en 2021, pero fue todo un año de autoconocernos, de trabajar, de no salir al público, sino de sentarnos a trabajar e identificar por cuál iba a ser nuestro propósito y quiénes iban a identificar ese grupo. De 60 que fueron y vinieron, hoy somos 10. 10 que se han mantenido después de que salimos al público. Y mira que también esto es un reflejo de lo importante que es aplicar una estructura de planificación coherente, porque muchas veces llegan muchas organizaciones que se unen y al otro día empiezan a trabajar por un propósito y a salir ya con un logo, a hacer acciones, pero sin internamente haber hecho todo este ejercicio de solidificarse. ¿Y qué cuál es el resultado? Pues de que se dividen, de que pelean, de que no son sostenibles en el tiempo. Hoy las 10 que nos consolidamos en su época somos las mismas que hoy estamos cumpliendo 5 años. Y eso ha sido gracias a este ejercicio de planificación, de estructura, de que logramos sobre todo manejar un lenguaje único en nuestro colectivo social, de que logramos de que todas nos enfoquemos hacia la misma visión, de que tenemos muy claro cuál es nuestro grupo focal, porque a veces no tenemos claro tampoco hacia dónde nos vamos a direccionar o cuál es el grupo poblacional al cual nos vamos a enfocar. Entonces, por ejemplo, nosotras sabemos que si hay una situación, digamos, de mujeres víctimas de alguna necesidad diferente, sabemos que ese no es nuestro alcance.
sabemos que nuestro propósito es diferente, que son tres líneas muy definidas, que una es el empoderamiento, la visibilización y la apertura de oportunidades para esas mujeres que ya tienen ideas, que tienen habilidades de liderazgo, que quieren salir adelante con algún proyecto y para eso estamos precisamente para apoyarlas. Entonces ahí no se ha dado esa confusión porque a veces cuando no tenemos claras nuestras tareas también se genera esa confusión y realmente ha sido una experiencia muy positiva, ha sido una experiencia hermosa de todo lo que hemos visto en esa visibilización de las mujeres, en lograr que puedan creer más en esas iniciativas y en lograr potenciar muchos de esos proyectos de emprendimiento. Claro que sí, no es algo que cae del cielo, ¿cierto? Hay algo es algo que se trabaja con una cantidad de herramientas de planeación, que es lo que nos estabas comentando ahorita, como la felicidad, que uno algunas veces confunde alegría con felicidad, ¿cierto? Y solamente cuando la trabaja realmente es que se da cuenta que es felicidad. ¿Cómo dirías tú que uno diferencia la alegría de la felicidad en el sentido? Bueno, realmente la felicidad es, como te digo, como un constructo que se va definiendo primero con uno, la autorrealización, que es tener esos proyectos, esas metas constantes, que es de tú decir, listo, ya logré, por ejemplo, sacar mi libro, qué felicidad que en abril voy para Filbo, qué emoción que después voy a organizar mi segunda edición. Entonces, de esta manera estamos en ese ejercicio constante de ponernos retos, de ponernos metas que da esa sensación interna de que nos estamos autorrealizando, de que estamos creciendo, de que nos estamos superando, de que no estamos en ese ciclo, digamos, de estancamiento, sino que estamos echando para adelante en gran cantidad de proyectos. Dos, la satisfacción y es buscar realmente eso que nos genera satisfacción y la satisfacción no siempre tiene una relación directa con lo económico, porque a veces una cosa es tu trabajo y lo que tú haces, pero por ejemplo, yo soy ingeniera industrial, trabajo asesorando empresas del sector público, pero a mí me genera satisfacción el altruismo, a mí me genera satisfacción los entornos académicos, el servir, y allí es donde está NGO, que no me pagan por hacer NGO, pero esto me genera satisfacción y es buscar realmente en lo que nosotros hacemos que nos genera satisfacción. Incluso si te gusta el deporte, inscríbete en esa maratón, váyase a correr esa carrera anual en esa ciudad. Hagamos eso que nos gusta hacer y no, porque a veces decimos, no, es que no tenemos tiempo, es que ya es demasiado tarde, es que si no es mi profesión, entonces no lo voy a hacer. No, entonces aquí nos invita a que lo hagamos desde la satisfacción. Entonces vamos, autorrealización, satisfacción, alegría y por otro lado, algo que te vas a quedar aterrada y es la percepción positiva, porque sí, realmente muchas cosas dependen de nosotros, dependen de la mirada que nosotros le demos a la situación. Y yo, por ejemplo, tenía esa Que conversación. uno, perdón, yo te interrumpo porque eso me hizo acordar de que uno es su mayor fan también y su peor enemigo. Sí. Totalmente. Y mira algo que yo te iba a poner un ejemplo de una conversación que yo tenía frente a de la perspectiva positiva. Y es que hay gente que no se ubica en ninguna parte. O sea, que puede estar en Dubái, en el hotel más espectacular, frente a la mejor vista, tomándose el cóctel más delicioso y pensando, ay, no, pero qué calor, qué pereza, qué cansancio. Y todo es malo. Y resulta que no es su contexto, no es el lugar, no son sus metas, son ellos mismos. Entonces también aquí en esta visión de felicidad nos lleva a tener una perspectiva positiva de las cosas, de lo que nos sucede en nuestro mundo, cosas que dependen 100% de nosotros. Y cuando trabajamos en esos cuatro factores, podemos decir que podemos ir elevando nuestra felicidad. Claro que sí, no, Sandra, toda esta charla me ha parecido supremamente inspiradora y yo sé que a las personas que están escuchando este episodio también me gustaría que nos cuentes por qué canales pueden acceder a más información, a compra directa de tu libro, a cualquier contenido que hayas desarrollado a partir de Quality Life. Bueno, mira, te cuento, vamos a estar en Filbo.
el 21 y 22 en Bogotá, en el estante Caldas. Allí nos podrán encontrar. También los invito a que sigan nuestra página de Instagram, que está como Quality Life-ingeniería. Allí podrán enterarse todo sobre las compras de los libros, las promociones, sobre la información que nosotros creemos en materia de contenido relacionado con el libro. Y agradecerte mucho, Ana María, por este espacio, por invitarme, por todo lo que has logrado con Gusto Literario, porque también este es un ejemplo de ingeniería, de todo lo que se hace planificando y estructurando un proyecto como lo que tienes hoy. Y muchas gracias, las preguntas muy pertinentes y me siento muy feliz de haber estado en este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación, gracias por darnos luces de cómo llegar a esa anhelada felicidad de una manera organizada, de una manera planificada y sobre todo consciente, no felicidades así momentáneas, sino felicidad a largo plazo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ti, Ana. Gusto Literario promueve iniciativas de incentivo a la lectura a través de podcasts, experiencias literarias, clubes de lectura y eventos de gestión cultural. Para conocer más y participar de nuestras actividades, síguenos en redes sociales como Gusto Literario Podcast. Aquí hablamos de libros y vivimos con pasión el universo literario. Soy Ana María Escobar. Gracias por escuchar.